El infierno se ha desatado en Sinaloa. Cadáveres tirados en las calles. Hombres quemados vivos. Niños asesinados camino a la escuela. La tierra de los capos ha estallado en llamas. Una guerra civil dentro del mismísimo cártel de Sinaloa. Una lucha de poder sanguinaria. Los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, se han lanzado con todo contra los herederos de su antiguo aliado, el Mayo Zambada, liderados ahora por su hijo, Mayito Flaco. ¿El motivo? El control del multimillonario imperio narco. Rutas de fentanilo, laboratorios clandestinos, armas, dinero, poder. Pero esta no es una simple pelea de bandidos. Estamos presenciando la guerra más brutal en la historia del narco mexicano. Un país secuestrado por la sangre. Las cifras dan escalofríos. 295 homicidios solo en junio. Sinaloa ya no es tierra de cultivo, es tierra de muerte. Escuelas vacías, balaceras diarias, miedo generalizado. Los niños ya no pueden ir a la escuela, los padres no los dejan salir, las empresas han cerrado, las calles están desiertas y el gobierno, obligado a desarmar a su propia policía municipal, ni las autoridades confían en sus armas. En Sinaloa continúa la violencia por la confrontación entre grupos de narcotraficantes. Esta guerra entre los Chapitos, el grupo de uno de los hijos del Mayo, provocando la ola actual de violencia. La ciudad de Sinaloa, en México, se ha convertido en una zona de guerra. Cuerpos tirados en las calles, tiroteos, automóviles incendiados y personas secuestradas son algunas de las imágenes que se observan en una ciudad dominada por los narcotraficantes. En los últimos 30 días, ya ha habido más de 140 homicidios y alrededor de 200 desaparecidos. Esto se debe a que el cártel de Sinaloa ha estallado en una guerra interna donde se enfrentan dos facciones con el objetivo de controlar el narcoimperio multimillonario del cártel. La traición que encendió la mecha. Según una carta filtrada, el Mayo fue emboscado por uno de los Chapitos y entregado a la DEA. Una traición entre capos. Una jugada sucia. Y eso fue suficiente. La venganza se volvió personal y empezó el exterminio. Cadáveres colgados, decapitaciones en vivo, amenazas en TikTok. Los grupos ya no esconden su barbarie. La guerra se transmite por redes sociales. Hay videos de cuerpos siendo quemados, ejecuciones masivas y niños llorando entre balas. Sinaloa es zona de guerra. El narco ya no teme al Estado. El narco es el Estado. 100 soldados patrullan las calles de Culiacán. El gobierno presume estrategias. Pero los sinaloenses lo saben. Los que mandan llevan rifles, no credenciales. Un golpe económico irreversible. Culiacán ha perdido más de 800 millones de pesos en lo que va del conflicto. Las inversiones huyen, los negocios cierran. El narco no solo mata, también quiebra al pueblo. La DEA en alerta máxima. Estados Unidos no se queda atrás. Ofrece recompensas de hasta $10 millones por Iván Archibaldo y sus hermanos. Y lanza una advertencia escalofriante. Los Chapitos podrían aliarse con el CJNG. Y si eso ocurre, el equilibrio del poder criminal en México podría cambiar para siempre. Un pueblo olvidado y roto por dentro. Cientos de familias ya viven entre el silencio y el pánico. Las madres lloran, los niños no juegan, los padres ya no salen a trabajar. La normalidad en Sinaloa es una pesadilla constante. Así se enfrentaron grupos antagónicos del cártel de Sinaloa en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán, el pasado domingo 15 de junio, con saldo de 3 muertos. ¡Vamos, chócala, chócala, chócala! ¡La pata! ¡Échale el gallo! ¡Ya! ¡Ya, verga! ¡Sigue tirado! ¡Arremanca la frente, Becerro! ¡Arremanca la frente! ¡Anda! ¡Chíqueselo, plebe! ¡Ahí, arremángalo! ¡Chinga tu madre! ¡Date la vuelta! Los criminales de un bando grabaron la fuerte balacera en contra de los tripulantes de una camioneta que tenía montado un fusil Barrett. ¿Y tú? ¿Hasta cuándo vas a ignorar esto? Porque esta guerra ya no es entre narcos. Es una guerra contra el futuro de México, contra los niños, contra las escuelas, contra la vida. Sinaloa arde. Y mientras los capos pelean por millones, el pueblo cuenta muertos. Esta guerra no se trata solo de poder, se trata del alma de México. Y esa ya empieza a desangrarse. Prepárate para escuchar lo que muchos no se atreven ni a imaginar. Una alianza impensable, temeraria y letal está tomando forma en las sombras. Los Chapitos, sí, los mismísimos hijos del Chapo Guzmán, han sellado un pacto con sus más feroces enemigos, el cártel de Jalisco Nueva Generación.
En medio del caos, la traición y una cacería implacable por parte de México y Estados Unidos, nace una nueva pesadilla, un monstruo criminal de dimensiones nunca vistas. El crimen organizado está a punto de evolucionar y el mundo podría pagar el precio. Mientras el cártel de Sinaloa se desangra por dentro, hay alguien que sonríe en las sombras. Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Su grupo, el cártel Jalisco Nueva Generación, está ganando la guerra sin disparar una sola bala, al menos no directamente. Un infierno dividido que arde desde dentro. El cártel de Sinaloa, ese titán del narcotráfico global, se ha partido en dos. Una sangrienta guerra interna entre los chapitos y los leales a El Mayo Zambada ha dejado un reguero de muerte en su camino. Más de 600 muertos, decenas de pueblos sitiados, cuerpos colgados de puentes y una sociedad entera atrapada entre balas. Mientras los capos pelean por el trono, el Estado mexicano y Washington lanzan su ofensiva más agresiva en años. Pero en lugar de rendirse, los chapitos eligieron contraatacar y lo hicieron con fuego. El día que estalló la guerra en el cártel de Sinaloa, la Malliza versus la Chapiza. México volvió a arder. El 25 de julio de 2024 marcó un antes y un después en la historia del narcotráfico mexicano. Ese día, Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos más escurridizos y poderosos del planeta, se entregó a las autoridades estadounidenses. Pero lo que parecía un giro inesperado, pronto se convirtió en una verdadera guerra interna, brutal y despiadada, por el control absoluto del cártel de Sinaloa. Sí, ese es el fin del cártel, tiene que ganar uno, sea Mayo o sea Chapo. Y yo no siento que haya retorno, yo creo que esto es puro pa'lante ya. Tras la captura en Estados Unidos de Ismael Zambada García, presuntamente traicionado por Joaquín Guzmán López el 25 de julio de 2024, reinó la incertidumbre dentro del cártel de Sinaloa y pronto alcanzó un punto de quiebre. Estuvimos rifándonos, consiguiendo armas, consiguiendo todo. El mes de septiembre me lo marcaron, me dijeron salgan. Todo lo que apeste Mayo, echarle el humo. La supuesta traición vino desde adentro. Joaquín Guzmán López, hijo del infame Chapo, habría sido el responsable de entregar al Mayo. Y entonces, todo explotó. 9 de septiembre, las calles de Culiacán se tiñen de rojo. Emboscadas, ataques a militares, bloqueos, autos incendiados, cadáveres tirados como advertencia. La guerra no era entre rivales externos, sino entre hermanos de sangre narca. De un lado la Malliza, encabezada por los hijos del Mayo. Del otro la Chapiza, liderada por los herederos del Chapo. Todo lo que vuela Chapo Moroso que lo maten. Todo lo que vuela Chapo Moroso que lo maten. Se oiga, a la orden. Todo lo que huela a Chapo, que lo maten, fue la orden. Y comenzó la cacería. Desde entonces, más de 2.000 muertos, 1.700 desaparecidos, 20 municipios en guerra y comunidades enteras atrapadas entre ráfagas de metralla. La violencia no distingue civiles, niños, mujeres. El infierno llegó a Sinaloa y no hay salida visible. Esto no va a parar hasta que uno de los dos gane o hasta que todos estén muertos, dice un testigo. Y lo peor es que ya no hay pactos, ya no hay treguas. Cada calle es un campo de batalla. El 9 de septiembre, finalmente estalló la guerra interna en el cártel de Sinaloa. De un lado, la facción de la Malliza, encabezada por Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco, hijo del Mayo Zambada. Del otro, la Chapiza, liderada por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, hijos del Chapo. Ese día, hombres armados atacaron un convoy militar en la colonia La Campiña. Ahí murió un sargento y hubo varios heridos. También se reportaron al menos 7 enfrentamientos más en zonas como Miguel Hidalgo y Costa Rica, bloqueos carreteros, autos incendiados y cuerpos abandonados en la vía pública. Nunca nos imaginamos que iba a pasar esto, ¿no? Pero hace tiempo sí había roces, había desconfianza. La ruptura del cártel de Sinaloa no es solo una cuestión criminal. Es una bomba de tiempo que expone la fragilidad del Estado, la complicidad institucional y el drama humano de quienes nacen y viven entre fusiles, traiciones y miedo. Esta es la tercera gran fractura interna del cártel en menos de 2 décadas, y podría ser la más sangrienta. ¿Hasta dónde llegará esta guerra sin rostro, sin fin y sin piedad?
El pacto impensable, enemigos unidos por la sangre y el poder. En un giro que sacude hasta las entrañas del narcomundo, los Chapitos han unido fuerzas con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Un pacto entre enemigos jurados que hoy se convierte en una alianza estratégica para controlar rutas, armas, laboratorios y territorios. Detrás del acuerdo se mueve una figura clave, Adrián El Ocho Covarrubias, el operador oscuro que ha tendido el puente entre dos imperios del crimen. Y ahora, lo que nació como una maniobra desesperada, amenaza con convertirse en el supercártel más letal que el mundo haya conocido. Sinaloa está al borde del colapso. Desde mediados de 2024, la guerra interna entre los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán, y los Mayos, la gente del Mayo Zambada, ha convertido el estado en un campo de batalla. Más de 800 asesinatos, casi 1000 desaparecidos, y todo por el supuesto pacto entre el miembro de la familia Guzmán y las autoridades mexicanas, una traición que enciende una masacre. Dominio global del polvo blanco a la guerra total. Esta alianza no solo apunta a México ni a Estados Unidos, no. Lo que está en juego es el control de un imperio global. Entre los Chapitos y el cártel de Jalisco Nueva Generación suman operaciones en más de 40 países. Desde las selvas colombianas hasta las calles de Londres, pasando por puertos africanos, barrios de Chicago y hasta las costas australianas. Juntos podrían inundar el planeta de fentanilo, cocaína, metanfetamina y muerte. Y lo más aterrador, con estructuras más sofisticadas que muchas corporaciones legales. Sangre, silencio y terror, el costo humano de este acuerdo. Esta unión no solo se firmó con palabras, se selló con cadáveres. En los últimos meses han aparecido cuerpos desmembrados, niños ejecutados, comunidades desplazadas. En Sinaloa, Jalisco y Zacatecas, la vida se volvió una ruleta rusa. Cada día podría ser el último. Mientras tanto, en Estados Unidos, una generación entera cae víctima del fentanilo que estos cárteles producen como si fueran dulces. ¿Y quién los detiene? ¿Quién les pone freno? Los llaman en las redes los zombies del fentanilo, deambulan por las calles de todo el país, incapaces siquiera de mantenerse en pie. Todo nace aquí, en laboratorios clandestinos de México. Los cárteles lo fabrican de forma sintética y se las ingenian para mandarlo a través de la frontera. Y ya en Estados Unidos se vende líquido o en polvo a entre 3 y 5 dólares la dosis, mucho más barato que otros opiáceos. No sientes que suba poco a poco, el efecto es de repente, abrupto, cuenta este hombre. Su efecto es 50 veces mayor que la heroína y 100 veces mayor que la morfina. Es más adictivo y más tóxico y causa problemas respiratorios, comas o pérdida del conocimiento. La gente te roba cuando estás tirado en el suelo inconsciente. Muchas veces se combina con alcohol o con otras drogas y esto acaba con su vida. Cada día hay 200 casos así en el país, 70.000 cada año, y entre los de 18 a 49 años ya es la causa de muerte más habitual. Una nueva era del crimen organizado. Este no es un pacto cualquiera, es una amenaza existencial. Es una declaración de guerra contra los estados, las instituciones, la justicia. El cártel de Jalisco Nueva Generación, conocido por su brutalidad sin límites, y los Chapitos, expertos en el narcomarketing, están construyendo un imperio sin rostro, sin bandera, pero con tentáculos en todos los continentes. Un narcoestado que no necesita territorio, porque ya habita las sombras del sistema global. Tragedia humana, el precio de una línea de polvo. Detrás de cada dosis hay un drama. Una madre que entierra a su hijo en Ohio, un joven que desaparece en Culiacán, una niña huérfana en Michoacán. Esta alianza entre los Chapitos y el cártel de Jalisco Nueva Generación no es solo una amenaza logística o económica, es una crisis humana. Un agujero negro que devora vidas, familias y futuros. Esto no es ficción, no es una serie de televisión, es la realidad más cruda que enfrentamos hoy. El crimen organizado ha mutado, se ha adaptado, y ahora los Chapitos y el cártel de Jalisco Nueva Generación se preparan para arrasar con todo a su paso. Si no se frena esta bestia ahora, mañana podría ser demasiado tarde, porque cuando el crimen se organiza, la humanidad sangra. Guerra narco en Sinaloa, la chapiza contra la malliza, traición, sangre y poder. ¿Quién traicionó a quién? ¿Por qué las calles de Sinaloa están cubiertas de sangre?
Mire, nos vamos a Sinaloa, en donde la Fiscalía General del Estado dio a conocer que de septiembre a la fecha, tiempo en que inició el conflicto entre la Malliza y la Chapiza, han localizado 24 restos humanos o cuerpos mutilados en distintas partes de la entidad. La información se da en el contexto de que en los últimos 5 días han hallado 2 cabezas y un cuerpo decapitado, con amenazas entre los grupos criminales que se disputan el control del cártel de Sinaloa. Una guerra interna estalló dentro del cártel más temido de México. Y lo que antes era una maquinaria criminal sólida, ahora es un campo de batalla. La guerra entre los Chapitos y la Malliza ya dejó más muertos que muchas guerras en el mundo. Un conflicto brutal, lleno de traiciones, ajusticiamientos, cuerpos colgados de puentes y un Estado mexicano que parece más un espectador que un árbitro. Esto no es ficción, es la historia sangrienta de cómo se rompió el imperio del Chapo Guzmán. Bueno, son varias negociaciones. En primer término, los norteamericanos consiguieron algo inusual, un juego un poco perverso. Consiguieron tener en prisión, en custodia, a un integrante de los Chapitos y a un integrante del grupo del Mayo Zambada. Entonces, lo que están haciendo es obtener información acerca de la geolocalización de narcolaboratorios, redes de protección política, militar, empresarios dedicados al blanqueo de capitales, rutas comerciales, nombres de jefes de plaza del cártel de Sinaloa. Pero el Chapito da toda esta información de los empresarios políticos y militares ligados con el Mayo Zambada. El Mayo Zambada hace lo mismo. Entonces, en un juego perverso pero eficaz, el gobierno norteamericano está abrevando información de las 2 facciones más importantes del cártel de Sinaloa para que se autodestruyan, para que haya una erosión mutua. Esto no lo habían conseguido nunca. Todo estalló el 9 de septiembre de 2024. Culiacán se paralizó. Un operativo silencioso, quirúrgico. Capturan al mismísimo Ismael El Mayo Zambada, el viejo capo, fundador del cártel de Sinaloa. Y junto a él cae Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo. ¿Coincidencia o jugada maestra? Las versiones apuntan a que los Chapitos lo entregaron, buscando quedarse con todo el pastel del narcotráfico, rutas, poder y sobre todo, el fentanilo, la droga sintética más lucrativa y mortal de la década. Los enfrentamientos se están dando entre los Chapitos, los hijos del fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, y la Malliza, facción controlada por Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada García, padrino del cártel. Si bien siempre ha habido una disputa entre ambas facciones, a finales de julio comenzó la tensión que terminaría en una guerra civil. El Mayo fue engañado por el hijo de su antiguo aliado y detenido por agentes estadounidenses. Así lo declaró Zambada en una carta difundida por su abogado, donde aseguró que el día que fue detenido había sido traído a una reunión supuestamente amistosa y luego emboscado y secuestrado por uno de los Chapitos. De un lado, los Chapitos, los herederos del Chapo Guzmán. Iván Archibaldo, el más violento. Ovidio Guzmán, el ratón, capturado en 2023. Alfredito y Joaquín, el güero moreno. Del otro lado, la Malliza, leales al viejo capo. Liderados por su hijo, Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco. Apoyados por células como los rusos, comandados por Juan José el ruso Ponce Félix. Y entre ellos, miles de sicarios, con armas de guerra, drones, vehículos blindados, tecnología de espionaje y un hambre de sangre que parece no tener fin. ¿Por qué pelean? La traición que lo cambió todo. La pelea no es solo por poder, es por traición. Los Chapitos, jóvenes, agresivos y ambiciosos, vieron al Mayo como un lastre. Mientras él apostaba por el bajo perfil, ellos querían expandirse a toda costa. Y el botín principal, el fentanilo. Estados Unidos los tiene en la mira. Pero, ¿quién realmente mueve las fichas? Todo apunta a que fue la DEA quien incentivó la división. Dividir para reinar, capturan a los líderes estratégicamente y sueltan filtraciones, fomentando la guerra interna para que el cártel de Sinaloa se destruya desde adentro. Nunca nos imaginamos que iba a pasar esto. Yo la califico como aberrante, como una traición que es imperdonable. El jueves 25 de julio de 2024, este sujeto aseguró haber bajado de la Sierra de Sinaloa como parte de la escolta armada de Ismael El Mayo Zambada, fundador del cártel de Sinaloa, quien se caracterizaba por conservar por años un bajo perfil. Según el testimonio del escolta, a las 9 de la mañana llegaron al poblado de Bellavista, donde permanecerían mientras Zambada asistía a un encuentro en la finca Huertos del Pedregal.
Nos dijeron que nos quedáramos ahí y como duró un rato y no nos avisaron y estuvimos hablándole, marcándole, no contestaron, entonces ya fue cuando supusimos que había pasado algo. El Departamento de Justicia detuvo en El Paso a 2 presuntos líderes del cártel de Sinaloa. El primero es Ismael Mayo Zambada García, o El Mayo, cofundador del cártel. El segundo, Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador conocido como El Chapo. Nosotros, más que nada, estamos buscando expandirnos y generar más. No tenemos miedo a la guerra. Y mientras los muertos se apilan, el gobierno mexicano parece ausente, o peor, cómplice. Los chapitos acusan al gobernador Rubén Rocha Moya de proteger a la Malliza. La Malliza responde con volantes y narcomantas. La política se ha convertido en otra extensión del narco. ¿Quién gobierna Sinaloa? ¿Los elegidos en las urnas o los que tienen los fusiles? Violencia y víctimas, el infierno de Sinaloa desde que estalló la guerra. Más de 1.400 asesinatos confirmados, al menos 1.800 desaparecidos. En un solo mes se hallaron 20 cuerpos mutilados, uno colgado sin cabeza en un puente de Culiacán. Las calles están vacías, las escuelas cierran, el miedo reina. Y mientras los capos disputan el trono, civiles inocentes son secuestrados, asesinados o desplazados. Sinaloa vive una guerra silenciosa, ignorada por muchos, pero tan brutal como cualquier conflicto del Medio Oriente. ¿Quién va ganando? Aunque los chapitos controlan mucho dinero y tienen posibles alianzas con el Seyoto NG, están acorralados por las presiones que ya capturó a Ovidio y ahora apunta contra Iván. Por otro lado, la Malliza ha logrado recuperar territorios como Badiraguato, el mismísimo lugar donde nació el Chapo. Los rumores de una negociación entre el Mallito Flaco y Washington suenan fuerte. ¿Se viene un pacto de paz o una nueva emboscada? El lado humano del infierno. Cada cifra tiene rostro. Madres buscan a sus hijos en fosas clandestinas. Niños crecen con el sonido de ráfagas en vez de canciones de cuna. Una sociedad entera vive entre la incertidumbre, el miedo y la ausencia del Estado. La guerra en Sinaloa no es solo entre narcos. Es una guerra por el alma de México. Es el resultado de décadas de corrupción, abandono y pactos oscuros que hoy revientan con sangre. ¿Hasta cuándo el pueblo mexicano seguirá pagando los platos rotos? ¿Quién le pone el alto a este monstruo de 1000 cabezas? ¿Y qué pasará cuando uno de los bandos finalmente gane? Porque en esta guerra los que siempre pierden son los mismos, los ciudadanos comunes.